Buenas tardes, vamos a realizar la tarea 5.1, tarea 1, recopilación de catálogos comerciales de la unidad 05, seguridad y prevención del riesgo eléctrico. Bien, para ello vamos a ir definiendo cuáles son los principales EPIs que se deben de utilizar frente al riesgo eléctrico. Bueno, tenemos aquí una representación de lo que de las características homologadas en Europa sobre los EPIs frente al riesgo eléctrico. Es decir, primeramente estos EPIs están caracterizados por un pictograma donde tienen que ir marcados con estos dos triángulos invertidos. Esto significa que ese EPI está preparado para hacer frente a la protección del riesgo eléctrico. Y luego este otro EPI, que en este caso es un pictograma de propiedad ignífuga, es decir, que tiene unas ciertas propiedades a la hora de que haya llamas o proyecciones de material caliente, etcétera. Esto veremos que es para una protección más que de la energía eléctrica como tal, sino de las consecuencias cuando se produce un arco eléctrico, con consecuencia de un cortocircuito o alguna anormalidad. Vale, bien. Vamos a empezar por la ropa que debe de llevar cualquier trabajador que se enfrente a riesgo eléctrico. Debemos de utilizar los equipos de protección individual y la herramienta siempre adecuada. Ropa ignífuga contra arco eléctrico y antiestática. Guantes aislados apropiados a nivel de tensión. Bueno, recuerda que el uso de ropa ignífuga es obligatorio como un equipo de protección más, y no usos incorrectos será sancionado con un incumplimiento en materia de prevención. Esto se debe de realizar en trabajos en tensión, en baja y alta tensión, en descargos, maniobras, mediciones, ensayos, verificaciones, en proximidad de trabajos en tensión, tuberías, cargas, etcétera, donde hay soldaduras, corte con radial, refinerías petroquímicas. El EPI obligatorio, los riesgos que de alguna forma protegen este EPI, pues son riesgos eléctricos, como habíamos dicho, y proyección de partículas incandescentes. El EPI obligatorio es, ya digo, con ropa ignífuga. La ropa ignífuga contra el arco eléctrico antiestática es un EPI de categoría 3. Te protege de un riesgo grave o mortal. ¿Vale? Este es el otro símbolo que hace referencia a la electricidad electrostática también. Normalmente cualquier ropa de trabajo, bien sea un mono, bien sea chaqueta o pantalón, pues debe de llevar estos tres anagramas para considerarse un EPI de protección frente al riesgo eléctrico. Bien. Si seguimos, otro de los EPIs fundamentales son los guantes aislantes. Los guantes aislantes proporcionan una protección eléctrica y han de ser adecuados al nivel de tensión de la instalación donde se vayan a realizar los trabajos. Para ello existe un cuadro, que es un cuadro homologado para todo el territorio de la Unión Europea, donde los guantes están clasificados en clases desde la 00 hasta la 4. Se asigna a cada clase un color y aquí vemos las tensiones tanto en alterna como en continua que son capaces de aislar. Digamos que el tener, si nosotros accidentalmente tocaríamos un elemento en tensión con una carga, o sea, con una tensión supuesta de 500 voltios,
en alterna, pues ese guante teóricamente nos protegería de ese contacto directo o indirecto, ¿eh? De acuerdo, pues así a medida que sube la tensión, pues tendremos unos determinados guantes que nos harán esa función de protección, ¿eh? Aquí los guantes pues tienen un marcado, ¿eh? Que debe llevar cada uno de los guantes, ¿eh? El marcado oficial o homologado pues es este, ¿eh? Aquí seguimos teniendo pues los triángulos invertidos que nos indican que es un EPI de categoría digamos para trabajos eléctricos, ¿eh? Aquí está la categoría, en fin, el lote, el marcado C, el mes, el año de fabricación, las revisiones, la talla, etcétera, estos guantes y la clase, ¿vale? La clase pues es esto. Estos guantes deben de sufrir unas revisiones que veremos a continuación. Otro aspecto fundamental es cuando asistimos a un trabajo eléctrico, sea una descarga o en fin, o cualquier, por ejemplo, también trabajos en tensión o en proximidad, ¿no? de que haya tensión, pues qué orden tenemos que colocar los guantes, ¿eh? Normalmente este es el orden establecido. Primero colocaremos un guante ignífugo, que es una tela que nos protege, ya hemos dicho, de partículas incandescentes, arco eléctrico o atmósferas de gases muy calientes, ¿vale? Porque en un arco eléctrico, lógicamente, estos guantes que son de una sustancia plástica, pues se derriten, ¿no? Y nos quemarían las manos. A continuación, pues evidentemente, dentro de estos guantes nos colocaríamos el guante eléctrico de protección eléctrica y luego, si da lugar pues que hay manipulaciones de piezas cortantes o en fin, o trabajo con herramientas, pues nos pondríamos un guante mecánico. Esto es el esquema fundamental, pero en el mercado existe pues un único guante, como veremos a continuación, que hace la función de los tres. En un único guante pues tenemos los tres aislantes, ignífico, aislante y mecánico, ¿vale? Aquí tenemos las revisiones, incluso los almacenados, que siempre tenemos que tener presente los guantes que tenemos en el almacén o guardados, no en uso, sino bueno, pues para una supuesta sustitución, de clase 0, 0 y 0 pues se verificarán de fugas de aire con una inspección visual. Es decir, que los guantes eléctricos nunca deben estar con un poro o porque serían ya inútiles. Por ahí, por ese poro, pues ya no tendrían la protección adecuada y nos podría penetrar, digamos, pues la corriente eléctrica. De clases de 1 a 4, pues ensayo dieléctrico individual de los mismos, así como inspección visual. Guantes usados en trabajos en tensión, tanto en baja como en alta, se deberán ensayar cada 6 meses como máximo desde su fecha de fabricación o anterior revisión. Guantes usados para maniobras se deberán ensayar como máximo cada 12 meses, desde su fecha de fabricación o anterior revisión, en el caso de los guantes aislantes de baja tensión. En cuanto a los aislantes de alta tensión, revisión siempre antes de los 18 meses desde su fecha de fabricación y las posteriores cada 12 meses. O sea que la primera sufre cuando el guante pues es suministrado por el fabricante. La primera son 18 meses y una vez que ya se ha utilizado, pues las posteriores son cada 12 meses, ¿vale? Otro tipo de EPI necesario y obligatorio son los cascos de protección cabeza y pantallas que, bueno, pues en este caso tenemos pues aquí en medio una pantalla muy sencilla para evitar riesgos de proyecciones, etcétera, sufridas por arco eléctrico o bueno, o
otras consecuencias. Y ya pues vemos una evolución hacia más protección, ¿eh? Estos son unos verdugos para ignífugos, también de material ignífugo, pues proteger pues orejas, cuello, en fin, partes sensibles del trabajador. Y aquí pues ya un casco mucho más integral. Este color significa que que nos protege contra pues el destello de un arco eléctrico o de chispas o en fin, de esa energía lumínica que se puede generar en un arco eléctrico. Y aquí pues debajo tenemos un verdugo para evitar quemaduras, evitar que los gases, en caso de un arco, pues penetren y quemen la cara del trabajador, ¿vale? Esto es material ignífugo. Como herramientas aisladas también no son EPIs, pero bueno, hacemos una mención, pues tienen que estar con marcado, estas son las normas, y una vez que se utilicen, revisar que no vean la cubierta interior, grietas, perforaciones, etcétera, porque por ahí pues dejan de ser aislantes, pierden la capacidad aisladora. Aquí vemos una fotografía, por ejemplo, de un trabajador que está trabajando pues en unos equipos digamos alto voltaje. Aquí tiene las herramientas bien colocadas, su manta aislante al suelo, y vemos los guantes que están pues todo incluido en un mismo guante, ¿no? Hasta prácticamente arriba del codo. Y fijaros el traje pues que lleva, ¿no? Un traje totalmente de protección pues frente a arcos eléctricos, ¿de acuerdo? Aquí está incluido ya el casco y la pantalla, todo lo tiene incluido. Esto pues no es muy no se ve frecuentemente, pero sí en instalaciones de alta tensión puede verse con facilidad. Otro equipo que también es fundamental en maniobras y en trabajos eléctricos, pues son las mantas aislantes, ¿no? Que se colocan pues cuando pues tenemos que trabajar con puntos que están en tensión y que no pueden descargarse, para evitar pues que haya un contacto, pues se colocan estas barreras, y estas pues barreras pues también tienen un índice de protección según pues el espesor o las características. Y luego pues como concepto ya último, el concepto de arco eléctrico y sus fenómenos asociados, ¿no? Aquí vemos una fotografía de un trabajador que pues ha sufrido o está sufriendo pues, las consecuencias de un arco eléctrico pues en un cuadro o en una instalación eléctrica, ¿no? Vemos la proyección de las chispas, la generación de calor, cómo se envuelve pues en estos gases que son emitidos a alta temperatura, y todos estos puntos blancos pues son material incandescente de los mecanismos internos mecanismos metálicos internos del cuadro, ¿vale? De acuerdo. Entonces bueno, pues aquí hay una serie de digamos de normas o de puntos a tener en cuenta. Un arco eléctrico es una descarga disruptiva generalmente generada por la ionización de un medio gaseoso, por ejemplo aire, entre dos superficies o elementos a diferente potencial. Los estudios técnicos, recomendaciones y guías de seguridad eléctrica actuales establecen la necesidad de evaluar el riesgo eléctrico asociado al arco eléctrico donde existan tensiones superiores a 250 voltios, tanto en continua como en alterna, bajo ciertas siempre circunstancias. Se produce un flujo de cargas eléctricas y de gran liberación de energía y sustancias peligrosas, entre las que cabe destacar energía térmica, onda de presión, gases tóxicos y metralla y radiaciones electromagnéticas UV, o sea, infrarrojas y ultravioletas. Por eso la pantalla que hemos visto anteriormente es inactínica, es de color.
Y los principales guías y recomendaciones de seguridad eléctrica pues se centran en los riesgos térmicos asociados al arco. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto hemos dado una breve descripción de los EPIs que se deben de utilizar pues en trabajos con riesgo eléctrico. Nada más.